Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de 7 de abril, que estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud, algo súper importante y esencial para todos nosotros en esta área. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el webinar Avances contemporáneos en el trastorno de estrés postraumático, desde la neurobiología hasta el tratamiento. Y bueno, el ponente que nos acompaña el día de hoy, pues la verdad es que uno de los pioneros en la zona, pues generalmente de todo México, pero sobre todo en Guadalajara, que se sitúa el doctor Alejandro Aldana. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Qué gusto saludar. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, doctor. Y pues voy a iniciar con esta breve introducción hacia usted, mencionando un poco de lo que pues son sus credenciales. El doctor Aldana es médico psiquiatra por la Universidad de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Es maestro en educación, innovación y tecnologías por la Universidad del Valle de México, profesor de neurociencias de la especialidad en psiquiatría por la UDG, con sede en Salme, candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigación, galardonado con el reconocimiento nacional a la calidad en la salud en 2023, miembro director del Consejo Mexicano de Psiquiatría y especialista en estimulación magnética transcraneal y por corriente directa por trastornos resistentes a tratamiento, fundador y director de Neuromodulación Guadalajara SADCB, y además también es de los doctores que en este diplomado de neuromodulación que estaremos iniciando ya la próxima semana. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y adelante, es todo suyo el foro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la confianza de volverme a invitar. Les felicito. Digo, una segunda edición habla acerca de pues del compromiso y sobre todo del interés de la profesión de la salud mental y de la neurología para explorar estas herramientas, ¿no? He estado en conversaciones también con la Sociedad Internacional de Neuromodulación y bueno, pues en muchos países ya es una realidad incluso a nivel de políticas públicas. Por un decir, en Latinoamérica, Brasil, está completamente implementada ya la neuromodulación, tanto para depresión como para trastornos de movimiento, de evento vascular cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, llama la atención, bueno, estos inicios, estos esfuerzos que se está haciendo en México, y pues nada, les quería reconocer el esfuerzo que están haciendo de toda esta labor educativa, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si vayamos de lleno a la presentación. Bueno, hice esta presentación que armé con ustedes. Esto es complementario probablemente a los videos y las clases que grabé para el diplomado del año pasado. No caduca. Voy a tratar de hacer algunas menciones de cuáles son las particularidades de esta condición, ¿no? Del trastorno de estrés postraumático. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Pues en términos muy generales, el trastorno de estrés postraumático clásico de manual diagnóstico, ¿no? Tenemos estos como 4 dominios, ¿no? Intrusión, que
que estén reexperimentando, que tengan pesadillas, que tengan flashbacks, evitación, que es uno de los componentes más incapacitantes, porque las personas se aíslan, luego se confunde con agorafobia, con que no quieren salir, etcétera, pero más bien evitan muchos estímulos, personas, lugares, eventos relacionados con el malestar. Alteraciones cognitivas y del ánimo, y entonces luego esto creo que es frecuente, comenzar a diagnosticar de manera genérica, ¿no? Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, pero a veces no encontramos o a veces aparenten ser resistencias al tratamiento, cuando en realidad podríamos poner sobre la mesa, explorar propositivamente la posibilidad de que nuestro paciente esté no solamente teniendo depresión, ansiedad, ¿no? Sino que a lo mejor es parte de un trastorno de estrés postraumático. Y a veces hacer las preguntas, ¿no? Acerca de eventos traumáticos, a veces se puede sentir como si abriéramos una caja de Pandora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas dos que aparecen abajo, alteraciones del ánimo, pues se parece mucho a depresión clásica, ¿no? Digamos, genérica, por así decirlo. Y en el lado derecho, la hiperalerta, ¿no? Sobresaltos, mucha sensación de ansiedad. Entonces, nos podemos ir con la finta muchas veces, ¿no? De diagnóstico, de decir, bueno, tiene una suerte de trastorno ahí mixto de depresión, ansiedad, pero probablemente si no somos propositivos en hacer como el diagnóstico diferencial, se nos vayan estas dimensiones y probablemente no tengamos los mejores resultados de tratamiento para depresión y para ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuente? Todas las personas, y hay encuestas, la de Medina Mora en México, etcétera, que nos habla acerca de que vamos a tener la exposición a una situación traumática, puede ser un desastre natural, un terremoto, pero la realidad es que la gran mayoría de los eventos traumáticos son producidos por la humanidad. Es decir, somos los propios humanos los que generan estos eventos traumáticos, pues nada menos que estamos platicando pues esta situación de contingencia que hubo por los narcobloqueos en la ciudad en la que yo vivo, pues sí, fue una situación bastante estresante, ¿no? De estas situaciones, pues tenemos una variedad muy grande en nuestro país: desaparición forzada, secuestro, violación, maltrato sistemático hacia las mujeres y hacia las niñas, negligencia en los cuidados infantiles. Es decir, tenemos una gran variedad. Ahora, todas estas personas que hemos tenido alguna exposición a un evento traumático, no todos vamos a desarrollar un estrés agudo ni vamos a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Se estima que más o menos 3.9, etcétera, pero hay países en donde pues van a la guerra, ¿no? Típicamente Estados Unidos, pero podemos pensar en ese país porque pues tienen décadas en guerra ininterrumpida, pues evidentemente los veteranos regresan con estrés postraumático y es un problemón de salud pública porque realmente es bastante incapacitante para los veteranos de guerra esta situación, ¿no? Entonces, pues varía mucho de los entornos, pero no todos vamos a desarrollar trastorno de estrés postraumático, sino que ya hoy en día sabemos que podríamos tener alguna vulnerabilidad, alguna predisposición que me confiera mayor riesgo de desarrollar esta condición. Podemos ir a la que sigue, por favor. Ahora, afortunadamente, ya para la clasificación internacional de enfermedades en su edición 11, a mí me pareció un gran acierto hablar acerca del trastorno de estrés postraumático complejo. No es porque el otro sea sencillo, de hecho ahí dice el estándar, ¿no? A ver, un cerebro ya desarrollado, ya neuromadurado en un adulto que se expone a una situación traumática, una variedad infinita, ya las mencioné, no voy a querer perturbarlos, ¿no? Con más imágenes de eventos traumáticos, pero ya es un cerebro madurado que desarrolla entonces intrusión, flashbacks, pesadillas, evitación, depresión, ansiedad. En general es el cortejo del trastorno de estrés postraumático. Pero ¿qué pasa con el que ahora llamamos trastorno de estrés postraumático complejo? Significa que estas personas tuvieron eventos repetidos de trauma sistemático a lo largo de la vida y especialmente en épocas de neurodesarrollo y de vulnerabilidad biológica. Entonces el cerebro se queda, digamos, en modo alerta y modo defensa, y no es un solo evento traumático, sino que son repetidos a lo largo de la vida. Perpetradores de violencia doméstica, negligencia en los cuidados, una infinidad de cosas. Para esto, pues, mi recomendación es a veces aplicar la escala ACES, que es por sus siglas Adverse Childhood Experiences.
está validada en español, son 10 preguntas de sí o no, en donde nosotros le preguntamos esto y bueno, a medida que uno va acumulando puntos, se asocia más a trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático complejo y una variedad muy grande de enfermedades, inclusive el asma, formas de cáncer, etcétera. Se ha identificado que estos eventos traumáticos pueden generar estas modificaciones endocrinas, inmunológicas, entre otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasa con el complejo? El complejo lo que va a hacer es alterar la organización personal, el self de la persona, ¿no? Este concepto de self tan antiguo y tan nuevo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, una desregulación emocional muy intensa, ¿no? Entonces, no logra regularse emocionalmente, los estados de ánimo fluctúan y a veces fluctúan muy rápido, dificultades interpersonales para poder conectar, para podernos relacionar, sensación de amenaza, de abandono inminente, autoconcepto negativo de la persona con vergüenza, culpa, derrota, devaluación. Si se fijan, tenemos aquí un elemento como transdiagnóstico, porque esta imagen que les estoy presentando se parece muchísimo a un trastorno límite de la personalidad. Entonces tenemos un traslape diagnóstico y creo muy importante poder explorar o desarrollar habilidades de la entrevista, que son lo que vemos en las clases del diplomado, a un poco más de profundidad para saber cómo hacer las preguntas, para poder acompañar, porque la idea no es revictimizar, no es volver a reexperimentar estos eventos traumáticos, sino sí tener claro que es posible que esta condición no nada más sea una depresión y una ansiedad, se llama trastorno de estrés postraumático y hay que ver si es complejo o el estándar. Y ahora acá viene como este subtipo, ¿no? Que a veces poco exploramos o no nos damos cuenta de los fenómenos de disociación. Los síntomas disociativos son a veces muy frecuentemente encontrados, ¿no? La persona dice, o a veces en la misma consulta, en la entrevista, parece como que está viendo hacia otro lugar, como que no nos está prestando atención, o como que no sigue el hilo de la conversación que estamos haciendo. Estos son síntomas justo de disociación. ¿Qué es lo que pasa? En una forma en la cual el cerebro, me pueden dar la siguiente, intenta regular la amígdala hacia abajo, lo que hace es hiperfuncionar la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, digamos que tenemos dos estados. Uno, de hiperalerta, en donde la amígdala está detectando y etiquetando todas las cosas como si fueran una amenaza potencial para la persona, pero no puede estar así la amígdala todo el tiempo. Entonces, la forma, digamos, en la cual busca autorregularse el cerebro es sobreestimulando ahora la corteza prefrontal dorsolateral. Al momento de hacer eso, sí logra calmar a la amígdala, pero ¿a costa de qué? De que pareciera que está como ida la persona, como más distraíble, como que se le olvidan que hizo algunas cosas, se le dificulta seguir como el día a día para su secuencia de actividades que tiene que ser a lo largo del día a día. La siguiente, por favor. Entonces, este intercambio, ¿no? De la fluctuación. Hay algunas hipótesis que incluso hablan acerca de lo más rudimentario que es el sistema de alertamiento, el sistema retículo ascendente activador del tallo cerebral, en el cual nos permite pues estar despiertos o estar dormidos, ¿no? Y entonces estamos migrando, pero no es como totalmente despierto, totalmente dormido, sino que hay estados, ¿no? En los cuales podemos fluctuar a lo mejor en nuestro estado de alerta. Bueno, la teoría acerca del estrés postraumático es que justamente fluctúa y cuando a lo mejor hay momentos en los cuales está en demasiado hiperalerta, hay veces que aparentemente está bien, mejor regulada la persona, ¿no? Y estos son fenómenos, son pistas a lo mejor clínicas que pueden llamar la atención a lo mejor en el abordaje. Y hoy en día sabemos mucho más acerca del rol particularmente de la amígdala derecha, y justo es una de las diferencias más importantes de tratamiento. Específicamente, cuando hablemos de neuromodulación, generalmente lo que buscamos van a ser modular las redes frontolímbicas, particularmente el lado derecho. Hay algunos, digamos, estudios de caso y publicaciones en los cuales por diferentes motivos tuvieron que hacer una resección quirúrgica en veteranos de guerra que tuvieron trastorno de estrés postraumático resistente. No se les quitaba el trastorno de estrés postraumático para nada. Por otras razones tuvieron que entrar a neurocirugía. Por otras razones decidieron a lo mejor hacer una ablación de la amígdala derecha. Se les quitó la amígdala derecha,
y voilà, ya no tienen trastorno de estrés postraumático. A diferencia de algunos otros series de casos de la amígdala izquierda. No estoy diciendo que esto sea como una cosa totalitaria, estoy compartiendo lo que sabemos hoy en día acerca de la neurobiología, particularmente el trastorno de estrés postraumático, y por qué los montajes de neuromodulación con estimulación magnética o eléctrica tiene esta lógica o este racional. La que sigue, por favor. Entonces, sí, y esto lo ahondé y a lo mejor fui muy repetitivo en la clase del diplomado, pero sí me pareció importante decir que tenemos que tener muy claro cuál es el rol de una estrategia de neuromodulación del trastorno de estrés postraumático, porque este no es un tratamiento aislado. De hecho, por ejemplo, los medicamentos que están aprobados, digamos, por agencias reguladoras como la FDA, sertralina, paroxetina, la verdad es que se quedan cortos, ¿eh? Es una condición difícil de tratar. Si bien a lo mejor la depresión, digamos, estándar, ¿no? Un trastorno depresivo mayor, recurrente, depresión doble, etcétera, sin trastorno de estrés postraumático, pueden responder bastante bien estrategias de psicoterapia y estrategias a lo mejor farmacológicas, ¿no? Pero digamos que muchos de los medicamentos que utilizamos para depresión, etcétera, no funcionan de la misma manera en trastorno de estrés postraumático. Eso nos hace pensar a veces y a veces concluimos que es una depresión resistente cuando a lo mejor no hemos explorado clínicamente suficientemente esta posibilidad diagnóstica de un trastorno de estrés postraumático. El verdadero tratamiento, de hecho, el tamaño del efecto de las terapias psicológicas basadas en evidencia para trauma tienen un tamaño de efecto más grande incluso que los medicamentos. Es decir, realmente las recetas, yo que soy médico, pues sí viene la recomendación de encontrar personal certificado en el abordaje y en el manejo de trauma. ¿Por qué? Porque lo que hace la terapia cognitivo-conductual formada en trauma, lo que hace la exposición prolongada, lo que hace MDR, es, digamos, entrenar al cerebro a que vuelva a recuperar algunos estados en donde se pueda regular y que no se mantenga en amenaza constante, ¿no? Entonces, esto parece que lo pudieran hacer los medicamentos, pero realmente, insisto, se quedan cortos. La de primera línea buscamos como mitigar algunos síntomas, pero sí es desafiante tanto la tolerabilidad. Otra cosa que a mí me ha tocado clínicamente, está muy bien descrito, es que no suelen tolerar muy bien los medicamentos, hacen muchísimos efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, tienen insomnios terribles y uno le da un sedante y el cerebro de ellos como que dice, no, si me duermo, siento que me voy a morir porque he sido amenazado sistemáticamente, entonces como que les da efectos paradójicos. Son esta clase de pistas a veces clínicas que pudieran hacernos sospechar y que tendríamos que explorar esta posibilidad del trastorno de estrés postraumático. La otra, la terapia también es difícil de tolerar, porque la idea es no nada más exponernos a una situación traumática y reexperimentarla, no. Es una secuencia de pasos, es una metodología muy bien definida, muy bien estudiada, que hay que tener supervisión, no cualquiera sabría hacer el abordaje como estas intervenciones de MDR o de exposición prolongada, pero la persona puede estar generando el malestar emocional de estas situaciones. Entonces es muy frecuente que perdamos la adherencia, es decir, que los pacientes dejen de ir, suspendan los medicamentos, etcétera. La que sigue, por favor. Eso es el verdadero tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero fíjense, ¿cuál es el reto clínico? Que la resistencia a tratamiento, o sea, es bastante frecuente, inclusive con medicación que está probada y aprobada, incluso con las terapias psicológicas basadas en evidencia, las intervenciones que mayor efecto puede tener. Vean ustedes cómo 2/3 partes de los pacientes pues van a estar teniendo síntomas continuos. El trastorno de estrés postraumático no es nada más una depresión, no es nada más un trastorno de ansiedad, es una condición clínica específica que necesita de un abordaje, de una sensibilidad humana también para poder acompañar a la persona. La que sigue, por favor. Entonces, los cuidados informados en trauma, este sería como el principio básico
de poder trabajar con personas que han estado bajo una situación de trauma, porque destruye y afecta su propia sensación de agencia, del self, de su sentido de pertenencia, de que puede hacer, su confianza, su seguridad. No tienen seguridad, se sienten inseguros porque su cerebro fue entrenado sistemáticamente a lo largo de la vida o con estos eventos traumáticos. El cerebro su cuerpo no se ha enterado de que ya pasó el trauma. Su cuerpo se quedó, digamos, en modo alertamiento, ¿no? Entonces, tener esta discusión, esta explicación para los pacientes, poderles dar la voz y poder tener un espacio seguro en donde podamos hablar de esto, creo que es el principio fundamental de la relación terapéutica, que yo considero que pues es la base de cualquier intervención, de las personas que tratamos personas en esta situación, en la medicina en general, en la psicología, etcétera, pero digamos que tenemos que tener esa como conciencia, esa sensibilidad para justo evitar retraumatizar, evitar que se esté disociando, etcétera, y no nada más estar dando intervenciones basadas en el diagnóstico. Yo creo firmemente que nosotros tratamos personas. Los diagnósticos son útiles, pero realmente terminamos tratando y acompañando personas. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es un paradigma de la intervención. Sí viene, Monse, ahí lo de precisión topográfica, lo de las guías, ¿no? Salió esta guía ya española 2025, ¿no? Que habla acerca de los niveles de evidencia de estimulación magnética transcranial por corriente directa. Están, por supuesto, las guías de Lefloucher, en donde nos dice los niveles de evidencia que tienen estas intervenciones, ¿no? Pero es como pensar en el fenotipo clínico de mi paciente. Por ejemplo, puede tener un estado de mucho más acercado a la depresión y con síntomas disociativos en donde parece que está en otro lugar el paciente, parece que está soñando despierto, o podemos tener un paciente con mucha hiperalerta y mucha hiperreactividad. Entonces, seleccionar los protocolos basados en el fenotipo de nuestro paciente, creo que nos puede dar una mayor precisión de dónde estimular basado en los síntomas de nuestro caso clínico, ¿no? Cronobiología, sí, el timing. Hoy en día sabemos que la neuromodulación, tanto magnética como eléctrica, podemos hacer intervenciones durante o antes. Es decir, ya hay algunos ensayos clínicos que lo que hacen es estimular eléctricamente, ¿no? Dejar al paciente con estimulación, con algunos ejercicios cognitivos probablemente, y después de esa sesión como que quedan entrenados los circuitos cerebrales y tiene una mayor disposición a poder recibir la intervención psicoterapéutica basada en evidencia indicada, psicoterapia informada en trauma, ¿no? Y el otro pilar es la neurocepción, es decir, el paciente puede sentirse, ¿cómo les diré? Como demasiado invadido, demasiado intervenido. La persona dice, bueno, es que si ya es mucho más catastrófico todavía, ¿no? Dice, bueno, es que pues ya mi cerebro está arruinado y ahora lo van a tener que intervenir de esta forma. Las sensaciones físicas y cutáneas, las personas pueden ser mucho más sensibles a esto y tenemos que tener mecanismos de orientación para, digamos, prevenir que se sobreestimulen durante un procedimiento de neuromodulación. Les voy a dar algunas pistas sobre esto. La que sigue, por favor. Entonces, digamos que tenemos en no invasiva estimulación cerebral no invasiva, ya hay gente haciendo neuromodulación invasiva con estimulador cerebral profundo justamente, pero digamos hablando de no invasivas, que es como el área en el que me desempeño, pues podemos estimular la corteza prefrontal dorsolateral, a diferencia de, digamos, los niveles de evidencia que hay sobre depresión, que estimulamos, generalmente tenemos esta idea de estimular la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. En el trastorno de estrés postraumático tenemos mayor evidencia de estimular del lado derecho, inclusive tanto a baja frecuencia como a alta frecuencia, 1 Hz o 10 Hz. ¿De qué depende esa decisión? Ahorita lo platicamos. O podemos estimular la corteza prefrontal ventromedial, realmente tener el estimulador magnético en regiones ventromediales. A veces puede ser un poco incómodo realmente por las sensaciones táctiles. Probablemente estimulación de corriente directa sea mucho más tolerada y podríamos a lo mejor modular estas redes con esta clase de dispositivos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, modificar o ir viendo cómo entrenar estas redes prefrontales
justo para poder inhibir y regular a la baja la amígdala, especialmente del lado derecho, para generar fenómeno de extinción. Entendemos hoy el trastorno de estrés postraumático no como un trastorno emocional, es un trastorno de la memoria. La memoria se quedó pegado, digamos, la amígdala a recibir e interpretar todos estos estímulos, estos recuerdos, etcétera, los empiezo a asociar en mi medio ambiente, en mi día a día, y genero respuestas de trastorno de estrés postraumático, que digo, una vez más, nos podemos ir con la finta de que nada más tiene depresión y ansiedad. La que sigue, por favor. Entonces, basado en evidencia, a ver, Leflaucher, su guía del 2020 y las guías de esta sociedad europea 2025 nos dice que es eficacia probable, probablemente eficaz, ¿no? Que sea probable, a diferencia de que sea posible, ya es un avance importante, ¿no? Tenemos como el nivel ya definitivo, que por ejemplo, tener depresión mayor resistente a tratamiento, tiene nivel A, definitivo, estimular a alta frecuencia en corteza prefrontal o lateral izquierda. En este caso, para trastorno de estrés postraumático, tenemos un nivel B. Sí es probable que vayan a mejorar nuestros pacientes con trastorno de estrés postraumático, estimulando la corteza prefrontal o lateral derecha. Ese es nuestro target. Generalmente, la mayor evidencia nos está mandando como hacia ese lado, ¿no? La que sigue, por favor. Vean ustedes, tenemos alta frecuencia derecha, ¿no? Tamaños de efecto grandes, ¿no? Reducción, ¿cómo seleccionar cuál y cuál? Reducción significativa de hiperalerta, evitación, probablemente el mejor tono frontolímbico lo podríamos encontrar estimulando a alta frecuencia, 10 Hz, en la corteza prefrontal o lateral derecha. O podemos hacer Theta Burst también intermitente. Nuevamente, este no es el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, es un adyuvante. Es decir, debe de tener la persona como un soporte, tener cuidados informados en trauma, que tengamos claramente esto. Obviamente, este tratamiento va a abordar tanto el trastorno de estrés postraumático como la aparente depresión mayor, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cómo decidir si en estimulación magnética, si un Hertz inhibitorio o si 10 Hz excitatorio en el mismo lugar, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo diferenciar el fenotipo, es decir, la expresión clínica de mi paciente con trastorno de estrés postraumático. Si predomina la hiperactivación autonómica, la sensación de sobresalto, ataques de pánico, etcétera, se prefiere más bien, a lo mejor, decidir por un protocolo inhibitorio de un Hz de baja frecuencia en corteza prefrontal o lateral derecha. Si por el contrario tiene embotamiento emocional, baja reactividad, síntomas disociativos, intrusión, flashbacks, pesadillas, etcétera, a lo mejor estimular a alta frecuencia nos puede dar un mayor tono de control frontolímbico para inhibir a la amígdala derecha, a la amígdala ipsilateral. La que sigue, por favor. Esto del timing y la sinergia, sí existen estos ensayos, ¿no? Tamaños, o sea, son grupos pequeños todavía, Ns pequeñas, pero sí es muy lógico pensar que podemos dar un protocolo de estimulación y luego tenemos una ventana de oportunidad inmediata de mucha plasticidad en donde podríamos recibir la terapia de una forma que pueda tolerar mejor la persona y que neurobiológicamente esté mejor preparado para recibir la intervención psicoterapéutica. De esa manera se puede, digo, aquí lo ponen como reescritura, que es una metáfora, ¿verdad? No es como tal, pero por supuesto que el reprocesamiento de las memorias traumáticas se puede facilitar a través de esta sinergia de estimulación y psicoterapia. La que sigue, por favor. Y migrando un poco de dispositivo, tenemos, digamos, estos dos formas de abordar estimulación de corriente directa. Por un lado, pues tenemos el abordaje clásico, ¿no? Este montaje típico genérico, ¿no? De tener el ánodo en F3, el cátodo en F4, o poder tener el ánodo en F4, es decir, excitatorio, y el cátodo lo podemos poner en FZ o en mastoides o en brazo, etcétera, ¿no? ¿Qué pensaríamos de ese modelo de estimulación?
algo similar a lo que hace estimulación magnética, pero con menor intensidad, ¿no? Es decir, nos puede servir para los síntomas de depresión, ansiedad comórbidos, etcétera. Creo que nos puede dar mejor tono de control de regulación emocional. En cambio, ven ustedes este otro abordaje que va más, menos a la corteza prefrontal lateral y más a la corteza ventromedial, zonas más ventromediales en los cuales tener el ánodo en AF3, esto del sistema 10-20, ¿no? AF7 o FP1, si se fijan, todos son izquierdos, ¿no? Los números nones son izquierdos, los pares son derechos. Entonces acá, si se fijan particularmente, son más estimular regiones izquierdas como para tener un retorno de mayor regulación y extinción del miedo. La que sigue, por favor. De nuevo, estos son los montajes, digamos, ¿no? Hay algunos autores, particularmente, digo, no sé pronunciar esto, pero Van Wood-Frank, o sea, tiene una línea de investigación muy grande acerca de invasiva y no invasiva, y trabaja mucho justo con estrés postraumático resistente al tratamiento, ¿no? Entonces, en general, pues tenemos el abordaje clásico dual, ¿no? Que tiene buen tamaño de efecto, tiene una eficacia relativa, tiene menos tamaño de efecto que estimulación magnética, por supuesto, ¿no? Y este otro montaje ventromedial que parece ser que nos puede ayudar a potenciar la extinción del miedo, que se vuelva a reprocesar los fenómenos de trauma, pero para eso no van solitas estas intervenciones. Necesariamente necesitamos darle una terapia informada en trauma o una estrategia, una metodología para el trastorno de estrés postraumático. La que sigue, por favor. Y acá, digamos que tenemos esta como curva natural que hemos visto en la clínica, ¿no? Es decir, nosotros poder utilizar la estimulación eléctrica para que nos genere una ventana de plasticidad para poder tener terapia que me permite extinguir el miedo, estos fenómenos de extinción del miedo, pues eso decía yo que es un trastorno de la memoria, realmente el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Es la ventana de oportunidad, es el papel que tendría la neuromodulación realmente. Por sí misma probablemente no tengamos los mejores beneficios, ¿no? Sí quería aclarar esa parte. La que sigue, por favor. Entonces, el objetivo en TDCS particularmente es una estimulación anodal en las cortezas ventromediales, ¿no? No borra el trauma, sino que lo que hace es consolidar, reprocesamiento de las memorias para que mi cerebro no esté, digamos, botando sistema de alertamiento continuamente. La que sigue, por favor. Entonces, es estado dependiente en términos de que ya sabemos que en estimulación de corriente directa necesariamente tiene que estar haciendo una tarea, ya sea motora, cognitiva. Entonces, hay algunos ensayos interesantes que lo que hacen es utilizar realidad virtual. Yo, por ejemplo, en la clínica lo que hago es más bien que estén haciendo algo de rehabilitación cognitiva asistida por computadora, porque yo no tengo la capacitación ni la gente que trabaja conmigo necesariamente en darles la intervención de trauma. Esta terapia, digamos que la toman, a veces pueden tomarlo en línea con otros terapeutas, se les da estimulación y luego inmediatamente reciben la terapia. Pero es importante que durante la estimulación sí puede estar haciendo una tarea cognitiva para poder potenciar y para poder reclutar la mayor cantidad de redes prefrontales posibles. La que sigue, por favor. Entonces, esta es la sinergia, ¿no? de la cual estaba hablando. Yo creo que hay muchas intervenciones psicológicas que se podrían adaptar. También están estas otras opciones que es los scripts, ¿no? La escritura de los eventos, pero insisto, tenemos que tener una sensibilidad, tenemos que tener una claridad de qué vamos a hacer si nuestro paciente se desregula, si tiene reexperimentación, si tiene fenómenos de malestar importante, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces para esto, miren, estos son puros protocolos, ¿no? En verde, alta evidencia, probabilidad de eficacia, fíjense cómo estimulación eléctrica sí tiene un sucra, un tamaño de efecto bastante importante, pero estos estudios no recibieron nada más TDCS, ¿eh? Recibieron, por supuesto, intervención informada en trauma más TDCS. Estimulación de alta frecuencia, tamaños de efecto moderados, altos, 10 Hz o 1 Hz, se fijan,
¿no? ¿Y cómo decidimos si entre uno u otro? El perfil clínico de mi paciente. Si está más hiperactivado es un HERT, si está mucho más hipoactivado, disociado, con síntomas de reexperimentación, probablemente 10 Hz sea una opción clínica. En amarillo tenemos estos otros modalidades, ¿no? De ventromediales, estos montajes que les explicaba. Estimulación magnética profunda, tiene muchísimo menos estudios. Y bueno, tenemos áreas grises. Si me dicen a mí, mételo así como tiene trastorno de estrés postraumático, pues es la primera línea de tratamiento, no. Creo yo que es un tratamiento complementario que nos puede ayudar a potenciar y regular biológicamente mejor para que tolere bien las intervenciones que verdaderamente son las que sirven en trastorno de estrés postraumático, que son principalmente psicológicas. La que sigue, por favor. Y esto de excepciones informadas en trauma. Es decir, yo necesito platicar muy bien de esto con mi paciente porque es posible que pueda tener un evento de reexperimentación o de desregulación emocional. No sé si alguien haya tenido esa experiencia de que se desborden emocionalmente durante las sesiones de estimulación. ¿Qué vamos a hacer en esos casos, no? O sea, podemos pausar, etcétera, pero el chiste es que el paciente, la persona, pueda tener una ruta clara, segura, de que puede detener, de que puede tener estas pistas, ¿no? Si la persona, por ejemplo, no está lista para poder recibir tratamiento, digamos, de exposición prolongada, EMDR o terapia informada en trauma, pues en lugar de hacerlo exponerse a situaciones de trauma para reprocesamiento, podemos hacer esto que les decía, activación cognitiva asistida a lo mejor por computadora, alguna actividad cognitiva como la prueba de NBLACK, ¿no? De memoria de trabajo, de orientación espacial, o empezar a hacer técnicas de grounding para que la persona vaya autorregulándose y que vaya desarrollando estas habilidades de autorregulación potenciadas con la estimulación eléctrica en este caso, ¿no? La que sigue, por favor. Pero sí, la alianza terapéutica yo creo que es la cosa más importante. Y ven esta gráfica, ¿no? En trauma le llamamos la ventana de tolerancia. Es decir, el trastorno de estrés postraumático suele fluctuar. Hacia abajo nos da síntomas de hipoactivación, de disociación, la persona parece distraída, parece profundamente abatida, como sin emociones, y a veces así lo dicen los pacientes, no siento absolutamente nada, ni para bien, ni para mal, etcétera, como si estuvieran desconectados. O pueden tener una fluctuación hacia arriba de hiperactivación, de pánico, de muchos síntomas de ansiedad, de regulación emocional, irritabilidad, ira, conductas impulsivas, conductas de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces puede el paciente estar fluctuando y hay que acompañar para ver en qué momento y cómo se encuentra mi paciente en este momento, para a lo mejor también saber adaptar cuál va a ser el montaje o la estrategia de neuromodulación. Hay algo que pasa con estimulación magnética, que pues se escucha un clic, ¿no? Es decir, si es ruidosona, pues la estimulación magnética, ¿no? Y hay personas que pueden ser propensas porque estos ruidos generan constantemente sobresaltos en la persona. Entonces hay que ser lo suficientemente conscientes de abordar y poderle decir a la persona, mire, voy a hacer esto, quiero que lo escuche primero, quiero que se familiarice con las sensaciones antes de ponerlo en el cráneo, porque lo que va a pasar es que la persona se va a sentir muy invadida, va a ser contacto físico inesperado, y en las personas con trastorno de estrés postraumático tenemos que estarles describiendo continuamente lo que estamos haciendo por seguridad, porque les va a dar muchísima más confianza, ¿no? Entonces, ese es el entorno de seguridad. Si yo me animo nada más a poner el estimulador, ponerle play o poner el estimulador eléctrico, probablemente no tengamos los mejores beneficios y de todas maneras no se aprendió la persona a encontrar espacios de seguridad, espacios seguros donde poder recibir tratamiento, ¿no? La que sigue, ya estamos a punto de terminar, según yo. Entonces, estos son, digamos, como una ruta general que yo hice, ¿no? Acerca de, bueno, si ya vamos a implementar estimulación cerebral no invasiva en un paciente, pues tendríamos que explicar, demostrar los clics del TMS o la sensación de hormigueo del estimulador de corriente directa antes del uso. Esto porque el trauma magnifica estas sensaciones y es muy frecuente encontrar que no lo toleran y me está haciendo daño y algo me está haciendo en el cerebro. Hacen efectos no nocebos, es decir, en vez de placebos, nocebos. Luego empiezan a desarrollar sensaciones desagradables, no nos está dando el resultado. ¿Por qué? Porque no fuimos cuidadosamente informados en trauma. Bueno,
Controlar el entorno para evitar enclaustramiento, por ejemplo, la sensación del gorro, que no se esté moviendo con el estimulador magnético. Todo esto hay que hablarlo en el consentimiento informado, ¿no? Y que la persona pueda levantar la mano, pueda hacer pausas, se levanta, nos regulamos, volvemos a intentarlo. Esas son algunas consideraciones, adaptaciones informadas en trauma, ¿no? Y estar monitoreando realmente cuál es el estado, si es que está hiperactivado o está en estado de disociación mi paciente. La que sigue, por favor. Protocolos de seguridad, ya les decía, el consentimiento procesual. Cada vez que yo vaya a hacer contacto con mi paciente, hay que estar volviendo a checar el sonido, aunque ya lo haya tenido, es posible que hoy venga mucho más activado. Entonces, soy más sensible a los sonidos o a las estimulaciones físicas o táctiles. Entonces, es importante preguntar cómo viene el día de hoy, cree poder tolerar esto, lo otro, como para evitar y estar hablando. La rampa de habituación. Aquí sí se recomienda también rampas tanto de magnética como de eléctrica. Es posible ir aumentando gradualmente y paulatinamente la intensidad de la estimulación. Se recomienda que sea todavía más lenta de lo que habitualmente podríamos hacer. Eso permite que la persona pueda tolerar mejor las sensaciones y se vaya habituando. También los auriculares, tapones auditivos pueden ayudar también, no solo como medida de seguridad de trauma acústico, sino sobre todo porque la persona, me ha tocado ver pacientes que cada vez que hay un clic del estimulador, están en sobresalto y se están moviendo continuamente y estamos buscando, se pierde un poco la precisión también del área que estamos estimulando. La que sigue, por favor. Otros tips son señal de parada, sí decirle, mire, usted puede levantar su mano, paramos en el momento, porque luego se sienten como demasiado comprometidos las personas a que se quieren sentir mejor, y entonces dicen, es que siento que si paro, me tengo que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y aguantar, porque si siento que paro, como que no va a dar los mejores resultados. Mire, no se preocupe, esto es como hacer ejercicio, ¿no? Uno va al gimnasio, Alan Oviedo sabe muy bien de esto, hace una rutina, ¿no? Hace algunos burpees, bueno, a lo mejor la meta van a ser 25 burpees seguidos, pero ¿qué pasa? Si necesitamos a los 10, ya me bofié, bueno, puedo tomar un momento, puedo tomar una pausa, recupero aliento y sigo avanzando. Entonces, no pasa nada, la plasticidad cerebral no es que tenga que ser continua y aguantar, sino que sí tengamos estas pistas de paradas y la persona se está sintiendo mal o se empieza a desregular, poder dar esta ventana de posibilidad a la persona. Monitoreo de la neurocepción, de cómo se siente la persona, de su propio estado, la vigilancia visual, por ejemplo, de ver si está realmente en un estado hipoactivo o hiperactivo. Entonces, digo, en la práctica clínica a lo mejor podríamos estar mezclando o intercambiando los protocolos en base a la condición actual de mi paciente, según como esté actualmente, el fenotipo de esto que les decía, o hipoactivado o hiperactivado, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, este es el resumen. Entonces, fenotipificar si está hiperactivado o está embotado, como para tomar decisiones de si en TMS alta frecuencia, baja frecuencia, consentimiento informado, rampa de habituación muy lenta, muy despacito, señales de parada para poder hacer pausas, intervención de dar la neuromodulación no como una terapia aislada, sino más bien como una área de oportunidad en donde el terapeuta que haga la intervención en trauma, las basadas en evidencia, sea mucho más directo y mucho más fácil poder reestructurar estas memorias hasta un punto en donde se consoliden estas redes y logremos extinguir el miedo en el paciente, que pueda aprender mecanismos de seguridad y de autorregulación. La que sigue, por favor. Y bueno, ya en el futuro, yo creo que sí vamos a tener a lo mejor indicadores, a lo mejor biomarcadores específicos para, hoy en día no los tenemos tan claros, se mezclan con depresión, se mezclan con ansiedad, y obviamente el electroencefalograma pues es dinámico, ¿no? Es decir, en el momento en el que yo le estoy tomando el electro, pues es el registro que yo tengo en este momento. Si yo lo agarro hipoactivado, me va a dar una señal; si yo lo agarro hiperactivado, me va a agarrar otra señal. Si hay algunos marcadores específicamente, la región de la corteza del cingulado anterior, que se presume como un potencial biomarcador para trastorno de estrés postraumático. Luego la precisión, pues evidentemente con neuronavegación,
mejores sistemas de imagen como para poder sí dar en el target específico, probablemente vaya a mejorar también los resultados que podamos encontrar. Y esto es lo más importante, el monitoreo de la respuesta dinámica, este proceso de fluctuación en el estado de alertamiento de mi paciente, que vayamos aumentando la ventana de tolerancia para no irme hacia abajo a síntomas de hipoactivación y de disociación, ni irme hacia arriba para síntomas de hiperactivación y de hiperalertamiento. Aumentar esa ventana de tolerancia, tenemos que estar modificando y a lo mejor tenemos que estar replanteando qué tipo de protocolo. Probablemente sea una cuestión más dinámica que depresión nada más, en donde le vamos a dar a lo mejor, digo, de forma muy genérica, 36 sesiones de alta frecuencia en corteza prefrontal o lateral izquierda. En depresión resistente es una chulada. En trastorno de estrés postraumático probablemente no tengamos esos mismos resultados, porque el estado dependiente de mi paciente va a ser también importante para tomar decisiones. La que sigue, por favor. Y conclusiones, pues bueno, es una sinergia, insisto yo muchísimo, este no es el verdadero tratamiento para el trastorno de estrés postraumático. Creo que espero haber explicado lo suficientemente bien cuál es el rol o cuál es la posición o la área de oportunidad que tendríamos explorando con estas técnicas. No reemplaza las intervenciones basadas en evidencia como algunos tratamientos farmacológicos, pero especialmente los tratamientos psicológicos informados en trauma. La calibración de decidir qué protocolo le voy a dar el día de hoy, cómo está mi paciente, ¿no? Para decidir meticulosamente en base al estado en el que nos encontramos. Y la seguridad, es decir, que encuentre un lugar, un espacio, no nada más para estar recibiendo intervenciones, sigue siendo una persona. Lo que queremos es más bien que la persona pueda encontrar espacios de seguridad en donde podamos hablar abiertamente de la evolución, de cómo se está sintiendo, de tomar pausas, etcétera. Esas son como algunas consideraciones, algunas reflexiones también de la experiencia clínica que he tenido atendiendo personas con trastorno de estrés postraumático. Y creo que esa fue la última, salvo que quede alguno más. Entonces, esta conjunción, ¿no? El modelo biológico, de cómo a lo mejor estos targets pueden ayudarnos. Definitivamente yo no dejaría de lado las intervenciones psicológicas basadas en evidencia, los cuidados informados del trauma. Lo que queremos es que la persona vuelva a ganar confianza y agencia, ¿no? De toma de decisiones, empoderar a la persona para que pueda tomar decisiones respecto a su condición, a lo que le está sucediendo, y principalmente pues llegar al diagnóstico pues será el primer paso, ¿no? Bueno, ahora sí creo que esa fue la última. Espero haber sido lo suficientemente claro, espero haber transmitido suficientemente bien estas necesidades clínicas en el trastorno de estrés postraumático, y espero que si disfrutaron esto, disfruten todavía más la clase que aparece en el diplomado, donde hablo mucho más extensamente acerca de cómo explorar trauma, etcétera, insistiendo mucho. Y sé que el diplomado es de neuromodulación, pero me parece mucho más importante poder tener esta consideración clínica, saber que existe este diagnóstico, saber que la neuromodulación es un tratamiento aislado, considerar realmente abordaje informado en trauma para cuidar a las personas que depositan nuestra confianza en nosotros. Pues muchísimas gracias. Creo que tenemos por ahí alguna dinámica o alguna sección. Voy a ver si hay algunas preguntas por acá, aprovechando. Sí, Doc, muchísimas gracias por la presentación. Creo que bastante claro el flujo de cómo llevar al paciente en todo este trayecto, ¿no? Que muchas veces, pues la verdad es que este tipo de patologías como la que usted describe, que ahora ya hay uno complejo, pues resulta bastante complejo, ¿no? El cómo combinar todas las terapias. Entonces, me parece súper buena la presentación en el sentido de que, pues justamente todos los especialistas que nos acompañan pueden ver esta parte multidisciplinaria también, ¿no? De los tratamientos, o sea, requiere como por todos lados un acompañamiento con el paciente. Y algo que me llamó mucho la atención, doctor, mientras estamos discutiendo esto, pueden ir dejando sus preguntas para que podamos leerlas. Y algo que me llamó mucho la atención, doctor, fue esto que pues nunca lo habíamos como platicado así, ¿no? Lo de ir acostumbrando al usuario a los clics de los dispositivos, por ejemplo.
Creo que eso es algo que pues, no lo pensamos y para alguien con estrés postraumático podría representar una bala o un sonido que le desate algún tipo de recuerdo, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca lo había pensado desde ese lado, pero todo el sentido del mundo. En lo que nos van dejando sus preguntas por acá, aprovecho para presentarles aquí, pues justamente del diplomado que habla el doctor Aldana, que lo estamos desarrollando en esta segunda versión, es el diplomado de neuromodulación que tiene el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor es parte del equipo que está ahí, ¿no? Él es uno de los tutores de los módulos y pues hay varias cosas que quizás ustedes por aquí puedan ver como que se obvían mucho, por ejemplo, el posicionamiento en la dorsolateral prefrontal izquierda, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, tengan por seguro que dentro del diplomado van a aprender a localizar y a posicionar bobinas y los ánodos y cátodos en las diferentes regiones que se requieran. Empezamos el próximo viernes y también pues invitarlos a que esta semana, como mencionábamos al principio, que es el Día Mundial de la Salud el día de hoy, en NeuroRehab tenemos esta Semana de la Salud, en la cual podrán acceder a descuentos exclusivos únicamente por esta semana en todos los diplomados que manejamos, incluyendo el diplomado en neuromodulación. Entonces, pues los que tengan interés, por acá nos pueden dejar mensaje o contactarnos a través de nuestras redes. Entonces, déjeme revisar, Doc, si están por acá las preguntas para poder iniciar con esta sección de preguntas. Vamos a ver, fueron pocas las que vi, no han hecho más, pero una de las preguntas es de Lady Araque. Muy buenas noches, Lady. Pregunta si el diagnóstico se hace a través de Andrómeda. Ahora me va a tocar aprender más bien a mí. No tengo claro lo que es Andrómeda. Estaba por escribir que realmente el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático evidentemente es por historia clínica. Eh, eh, Criterios diagnósticos están ahí en el CIE, pero a veces cómo hacer las preguntas, cómo abordarlo, creo que es una habilidad clínica y una destreza. Hay una infinidad de cursos acerca también de psicotraumatología que están disponibles. Hay algunas habilidades, incluso hay guías de cómo poder hacer historia clínica informada en trauma para evitar, por una parte, como retraumatizar, ¿no? Que esté como reexperimentando la persona. Y bueno, yo les hablaba de un instrumento muy sencillo, rápido en la consulta clínica a veces, que es el ACES, el Adverse Childhood Experiences. Hay una versión en español, que son las experiencias adversas en la infancia, que son 10 ítems de sí o no. Esto nos permite que la persona no tenga que estar ahondando en explicaciones robustas de qué tan mala pasó, pero simplemente el hecho de saber que ocurrieron estas experiencias adversas nos debería de hacer llamar la atención, de explorar mucho más propositivamente la posibilidad de un trastorno de estrés postraumático. Pero me encantaría saber qué es el Andrómeda. No lo conocía, yo que me voy a poner a estudiar porque no lo conozco. Será Ahí interesante. si Lady quiere abrir su micrófono y contarnos un poco, yo tampoco había escuchado sobre ese. Lady, si usted está disponible, que pueda abrir su micrófono y contarnos un poquito. Y vamos a tener una dinámica ahorita para que podamos evaluar un poquito la comprensión que tuvieron sobre el tema. Entonces voy a dejar de compartir para que mientras puedan ir escaneando el código QR que van a necesitar para poder participar en esta dinámica de preguntas que tenemos. Hola, Lady, ¿ya Hola, la buenas escuchamos? noches. Hola. Pues no sé mucho tampoco, por eso lo pregunté, pero sé que en neurotecnología hay un estudio que se hace a través de un dispositivo donde se colocan como electrodos en varias partes del cerebro y él arroja diferentes diagnósticos y este dispositivo se le conoce como Andrómeda, entonces por eso lo pregunté. Entiendo. Entonces es como un software más bien, ¿no? Se me hace que ha de ser algo similar a tipo Loretta, que es pues a partir de las Sí, señales eléctricas.
encefalográficas, Ajá. hace un análisis del estatus del paciente y lo compara pues con otros sujetos, digamos, de actividad normal, ¿no, doctor? No sé si sea más o menos algo similar. Sí, Sí, platíquenos más, Lady. creo que a través de las ondas betas, alfa, que va mostrando el cerebro es lo que refleja ese como dispositivo. O sea, y es la que va diciendo como en qué presión se encuentran. He visto que lo hacen realmente, pero no sé mucho del tema, por eso pues quería saber si ustedes tenían alguna información sobre ello. El Loreta, sí, efectivamente es una forma de análisis de electroencefalografía cuantitativa y justo ellos, las personas que saben de Loreta, sí tienen como muy bien identificados algunos biomarcadores, particularmente del cingulado anterior. Andrómeda no lo había escuchado, lo voy a investigar. Ahorita sí googleando rápido, no encontré como gran cosa, pero será interesante también a lo mejor. Pero de todas maneras, considero yo que el hacer diagnóstico basado en electroencefalografía tiene sus cuestionamientos, nos puede dar algunas pistas de alguna cosa, pero lo más importante es estar con la persona acompañándola para ir tomando decisiones del tratamiento desde mi punto de vista. De lo contrario, híjole, se vuelve eso que les comentaba, ¿no? De mucho intervencionismo porque parece que son depresiones resistentes al tratamiento. Entonces estamos indague. Realmente es un trastorno de estrés postraumático y probablemente le vaya mejor haciendo preguntas, haciendo historia clínica, acompañando a la persona, informando en trauma a la persona para que vaya abriendo su ventana de tolerancia y sus espacios de seguridad, sobre todo. Creo que ese es el verdadero tratamiento. Luego, de pronto, me ha tocado ver lamentablemente pues muchas situaciones traumáticas en otras personas y por supuesto que yo mismo soy susceptible a trauma vicario de tantas cosas que puedo estar escuchando, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, me dicen, es que vea a esta persona, ¿no? La acaban de asaltar y no se regula y no se puede controlar, ¿no? La persona, dele algo, doctor, ¿no? Y bueno, o sea, a ver, realmente el verdadero tratamiento es la seguridad, es poder ayudar a la persona, sabe que véngase, yo lo voy a acompañar, me presento, ayudar a desescalar a la persona, acompañar a autorregularnos. De otra manera, podemos caer en esto que es como el intervencionismo de estar haciendo estudios y haciendo intervenciones, que creo que ese es el riesgo que podríamos tener de hacer este tipo de intervenciones en trastorno de estrés postraumático sin tener bases de cómo abordarlo. El diagnóstico es eminentemente clínico. Muy bien, pues igual de todos modos, justo mucho del contenido que tenemos dentro de nuestro diplomado, pues abarca cómo poder, en qué ocasiones poder basarnos un poco más en esta lectura encefalográfica, ¿no? Para poder posicionar bobinas o los cátodos de TDCS. Y bueno, también al principio mencionaba usted, doctor, más bien al final, algo de hacia dónde está yendo toda esta parte, ¿no? De neuromodulación. Es muy probable que se hagan ya dispositivos de uso un poco más casero, digamos, como para que el usuario pueda tener estas intervenciones de manera más constante. Entonces, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva todo este avance y pues recordarles que la neuromodulación, si bien suena bastante nuevo, pues realmente tiene ya por ahí desde el 85, ¿no? O sea, ya tenemos sus varios años que está implementándose y pues recién en Latinoamérica la estamos empezando a adaptar. En México ya tiene algunos años, entonces pues es algo que por eso en NeuroRehab estamos buscando traer toda esta información de la mano de los mejores como el doctor Aldana, para que ustedes puedan acceder a esto que pues muchas veces todavía se percibe como el futuro, pero realmente ya no es tan futuro, ya está muy aquí y sí vienen más cosas, adaptaciones, falta ver cómo se va a llenar con toda esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Y circuitos y demás, pero pues la verdad es que todavía bastante queda por descubrir, doctor. Pues vamos a pasar a la parte entonces de este pequeño ejercicio que tenemos. Nos deja saber cuando podamos ya iniciar. Es un pequeño
quiz, un cuestionario que tenemos como para que ustedes puedan autoevaluar el conocimiento que tienen, los que quieran participar. Por favor, denle clic al link que les mandamos dentro del chat o el código QR. Vamos a empezar, si quiere, yo las leo, Doc. La idea aquí es que todos pues vayan seleccionando la pregunta que crean y usted nos da la explicación, doctor, del por qué sería esa respuesta, si le parece. Entonces, la primera dice, indicadores principales del trastorno de estrés postraumático. Vamos a responder. Tenemos un ratito ahí nada más. Listo. Y ya todos los que puedan responder de los 25, por favor. Vamos a ver. Faltan algunas personas de responder. No sé si todos estén ahí. Muy bien, vamos entonces con esas. Monse, ¿nos das cuál era la respuesta correcta, por favor? Muy bien. Pues los 13 que participamos ahí estamos en lo correcto. Doc, ¿algún comentario con esta parte? Pues nada, yo nada más recalcar que no toda la depresión y ansiedad, pues digamos que es como el big picture, yo creo, así como que la imagen, pero a veces explorar síntomas de evitación de manera propositiva e inclusión, creo que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, no nada más pensar en depresión y ansiedad genérica, sino a lo mejor esta posibilidad de estrés postraumático. Perfecto. Vamos a la siguiente, Doc. Si usted quiere ayudarnos a leerla esta vez, por favor. Oh, claro. Dice, ¿en qué consiste el circuito del miedo? Tenemos la opción número 1 que dice hiperactivación permanente de la corteza prefrontal que amplifica la respuesta del miedo de la amígdala. Dice fracaso biológico de la corteza prefrontal para inhibir la señal de miedo en la amígdala en contextos seguros. Y la tercera dice supresión total del eje hipotálamo hipófisis adrenal en respuesta al estrés postraumático. Ahí está reñido, ¿eh? Bien. Ahí Está reñido. Y ahí va, mire, siguen ahí compitiendo. ¿Alguna pista ahí, Doc, para los que estamos perdidos? Vamos a ver cuál es, Monse, entonces. Exacto. Acá más bien es que la corteza prefrontal no logra, no está, a diferencia de la opción número 1, no es que esté hiperactivada en respuesta al miedo. Más bien es una falla de la corteza para poder regular o inhibir o frenar. Es como un freno de mano la corteza prefrontal para poder inhibir la señal de amígdala en contextos seguros. Yo creo que esa era la pista, ¿eh? Porque digamos que hay situaciones pues seguras, voy a lo mejor a la escuela, bueno, no es un lugar tan seguro tampoco, ¿verdad? O al trabajo, bueno, tampoco. Bueno, puedo ir a una plaza, puedo, no sé, ¿no? Estar en la sala de mi casa, lo que sea, y de todas maneras, mi sistema me está diciendo que estoy bajo amenaza y que algo va a pasar, ¿no? Entonces, justo es esta falla de la corteza prefrontal. Ok. Muy bien, vamos a la siguiente, Monse, entonces. La siguiente, ¿quiere leerla usted, Doc? Adelante. ¿Cuáles son los ejes de intervención del paradigma traslacional? Esto del paradigma traslacional es una palabreja que significa de lo que aprendimos el día de hoy, cómo lo vamos a trasladar a la práctica clínica. Y dice, número 1, el fenotipo del TEP. Hablamos de varias expresiones de cómo puede estar nuestro paciente. Cronobiología terapéutica, es decir, a lo mejor en qué momento damos la intervención. Neurocepción de seguridad, que la persona se sienta segura. La opción número 2 es neuroinflamación sistémica, plasticidad estructural y el metabolismo cerebral basal de mi paciente. Y la tercera es la percepción interoceptiva, es decir, cómo se siente internamente el paciente, su respuesta inmune y su actividad al cortisol basal, perdón, al cortical basal, que tiene que ver con justo este mecanismo de freno que puede tener la corteza prefrontal, ¿no? Muy bien, pues listos o no, allá vamos con la respuesta correcta, que es la número 1. Exacto, ¿no? Sí, tener en cuenta en qué tipo, a lo mejor un día me llega superactivada la persona, al día siguiente a lo mejor me va a llegar super hipoactivada la persona, es fluctuante. Tener en cuenta esa característica del trastorno de estrés postraumático. Darle una forma de neuromodulación
nos abre una ventana de plasticidad en donde podría recibir mejor la terapia y que la persona sepa que ese es un lugar seguro en donde puede levantar la mano, poder decir, necesito que el estímulo vaya más lento, necesito que vaya más bajito, etcétera. Son los principios de cómo trasladar esto de la neuromodulación al estrés postraumático. Muy bien. Vamos a la número 4. Si quiere, para que descanse tantito, la leo yo, Doc, que dice, ¿cómo es el mecanismo en TEP de la estimulación magnética transcraneal? La primera dice que produce liberación sistémica de neurotransmisores sin efectos locales cerebrales, inhibe de forma permanente la actividad neuronal en todas las áreas corticales, es la segunda opción. Y la última, utiliza pulsos magnéticos enfocados en regular la amígdala derecha. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Por ahí los que estén por terminar, creo que ya son los 13 que están participando. Adelante entonces, Monse. Y pues claro, acá esta herramienta, pues como el nombre lo precisa, ¿no, Doc? Es una herramienta que libera pulsos magnéticos dependiendo de la región en la que la queramos aplicar. Son los circuitos que vamos a trabajar. En este caso, estamos trabajando en regular la amígdala derecha. Por ahí, el doctor durante su presentación nos dio varios esquemas usando alta o baja frecuencia, doctor, ¿verdad? Muy bien. Ahí la pista era, tanto el mecanismo de acciones es siempre, ¿no? Usa ley de Faraday y pulsos electromagnéticos, pero acá la idea sobre todo es regular frontolímbicamente el hemisferio derecho. Muy bien. Y vamos, creo que esta es la última pregunta. Doc, se la dejo para poder cerrar. Seguro, dice, ¿en qué consiste el factor del timing de la sinergia de la neuromodulación y la psicoterapia? La primera opción dice activación basal, consolidación pasiva y supresión emocional. La segunda es potenciación sináptica, fijación de la memoria y estabilización emocional. Y el tercero dice el desbloqueo, la ventana biológica y la reescritura. Muy bien. Esperamos tantito nada más a los que están tomando su última decisión. Y pues vamos a darle entonces cuál es la correcta. La tercera, doctor. Fabuloso. Pues, Pues muy bien. Perdón, adelante, doctor. Estaba viendo los resultados. Adelante, adelante. el tema del timing, ¿no? Aprovechar. Probablemente si tiene TEPT y le doy nada más estimulación magnética y no aprovecho, es que es como una rehabilitación física, ¿no? Si no aprovecho ahorita como el fenómeno de plasticidad ofreciendo alguna intervención, no va a ser tan efectivo. Probablemente nos ayude a acelerar los procesos de psicoterapia y entrenar las redes cerebrales para que pueda adaptarse mejor a la terapia. Pues muy bueno, y ahí sí ustedes, el foro que nos acompaña, pues algunas palabras no las ubican, ¿no? Neuroplasticidad, y eso tengan por seguro que al término de este diplomado que estamos ofertando el día de hoy de neuromodulación, van a poder comprender estos conceptos a la perfección. Y pues creo que por el día de hoy sería todo en este webinar, doctor. Le agradecemos muchísimo su participación, como siempre un gusto saludarlo. Y pues nos estaremos viendo ahí dentro del diplomado en el módulo, creo que usted está en el módulo 5, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Ahí nos vamos a seguir encontrando. Cualquier cosa a la orden para poder seguir dialogando y ver cómo exploramos estas alternativas para las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que vamos a poderles enviar la grabación de esta sesión a partir de los mensajes. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Gracias por la invitación. Hasta luego.